en los próximos minutos qué es y en qué consiste la accesibilidad universal. Hagamos equipo. Talento humano como ventaja competitiva. Este tema lo vamos a hablar con un especialista, urbanista, profesor de la carrera de urbanismo en el área de diseño vial, Anil Ramakrishna. Bienvenido, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gladys. Gracias por tu invitación y un saludo a toda tu audiencia. A usted, gracias por dedicarnos estos minutos para entender mejor de qué va, en qué consiste la accesibilidad universal, ¿no? Cómo ponerla además en práctica en un país como Venezuela. Bueno, la accesibilidad universal en principio es una condición. Esta condición la deben cumplir productos, servicios, entornos y lo que nos trae hoy a hablar es un poco los espacios, ¿no? Ujú. Esa condición debe generar cierta independencia, es decir, todas las personas con algún tipo de discapacidad motriz o visual o algún otro tipo de capacidad debe tener independencia para poder utilizar productos, servicios, bienes y espacios públicos. No hacer esto genera una especie de discriminación, o sea, no, si un espacio público no posee las condiciones para que cualquier persona pueda utilizarlo, esto se podría considerar como un hecho de discriminación. Ujú. En el caso de los países subdesarrollados, entiendo que son los que más están en falta, ¿no? Con relación a este principio, como bien dice usted. Esta condición, bueno, este deber ser, además de accesibilidad universal, sí lo tienen bastante más presente y ya contemplado en el diseño urbano, por ejemplo, en los países desarrollados, ¿cierto? Sí, fíjate, la accesibilidad tiene que ser en general tanto en los espacios públicos, y esto involucra parques y plazas, y oficinas públicas y el transporte público, además en las vías. Entonces, en los países en desarrollo, como lo somos nosotros, sobre todo en las zonas informales, lo que comúnmente denominamos barrios, allí la accesibilidad universal es muy reducida para todas las personas. Ujú. Entonces, nos enfrentamos nosotros un enorme reto en principio, para poder darle accesibilidad a todos, si bien contamos en Venezuela con una ley promulgada en 2007, que es la ley para personas con discapacidad, en donde todo esto ya formal y normativamente está establecido, en la práctica no lo tenemos tan bien hecho. Tenemos algunas acciones, ¿no?, que son accesorios o valores agregados, una línea tal vez de metro capacitado para dar movilidad o independencia a las personas con cierta discapacidad de movilidad, pero son acciones muy aisladas, y Ujú. la verdad que las personas que poseen cierta discapacidad pues se lo ven muy complicado en el momento de acceder a cualquier tipo de espacio público. ¿Qué cambios, profesor, se han hecho, como dice usted, porque en algunos casos son como paños calientes, ¿no? Esto debería ser parte de una política pública, política de Estado incluso que pase de gobierno en gobierno y que se mantenga y además con todo lo que se haga, todo lo que se desarrolle, todo lo que se diseñe ya venga con este criterio. Pero En hasta ahora, general, dentro de lo que tenemos, una infraestructura ya compleja, porque hay que decir que ya mucho de lo que tenemos y usamos está hecho hace muchísimos años, adaptarlo a este concepto tampoco es tan sencillo. ¿Qué se ha logrado? lo que más han hecho nuestros gobiernos municipales, estadales y nacionales ha sido el tratado de las aceras. Es decir, hemos colocado algunas rampas para que la silla de ruedas pueda acceder a una acera, pero si igual ya la acera es complicada para un peatón, y bien lo ha narrado Cheo Carvajal en sus crónicas de Caracas a pie, que es difícil aún caminar nuestras ciudades en Venezuela. Más difícil aún es transitarlas por personas que tienen cierta discapacidad. Entonces, todavía nos hace falta muchísimo Ujú. trabajo para poder lograr accesibilidad universal en el espacio público en general en nuestro país. Y la verdad es que nuestras ciudades mayoritariamente han sido desarrolladas en un momento en la teoría de modernidad. Es decir, la ciudad moderna depende exclusivamente del vehículo, el peatón no importa. Esa ha sido la época en que Venezuela ha sido más pujante en tema económico y ha intervenido más en su espacio público. En la Mm. actualidad, eso ya no es tan así. Ya sabemos que, bueno, que la ciudad tiene que ser igual para todos, incluyendo la accesibilidad universal. Y bueno, eso nos ha cuestionado un poco qué es lo que debemos hacer como ciudad, pero adaptarnos a esa accesibilidad universal, bueno, además de requerir muchos recursos económicos, requiere también de un cambio de visión de nuestros políticos y nuestros gestores de ciudad. Totalmente. Es un chip nuevo.
Y lo nuevo que se viene haciendo, por cierto, ¿no? Porque hay ciertos desarrollos, ¿eso se vienen haciendo con este criterio, con esta política? Eh, siempre se ve como algo accesorio, no se ve Mm, como algo accesorio, un valor agregado, que bueno, sí, mira, tenemos en este espacio cierta accesibilidad universal, pero no es algo generalizado. Entonces, si una persona que presenta una discapacidad, si no tiene un sistema en el que desde que el momento que sale de su casa hasta que accede al trabajo o a los servicios públicos o al espacio público o al trabajo, si en todo ese sistema él no tiene, esa persona no tiene todo un recorrido, un sistema que permita la accesibilidad universal, pues no lo está adquiriendo del todo. sí, pero como dice usted, imagínese, ¿no? También las zonas populares, por ejemplo, que son construidas, en el caso de la capital, en montañas, ya de por sí eso hace todavía mucho más compleja la búsqueda de soluciones dentro de este concepto de accesibilidad. Pero bueno, saliendo de esas zonas, en lo que es el tránsito natural por toda la ciudad, también cuando uno se pone a repasar, dice, Dios mío, habría que, o sea, se requiere mucho dinero para hacer las Sí, modificaciones, porque no hubo el criterio cuando se diseñó, cuando se construyó y ya para la gente en general es complicado. aún en las zonas de barrio y en todas las zonas urbanas, el vehículo accede. Las mismas especificaciones para que un vehículo pueda acceder son casi similares a las especificaciones para, por ejemplo, poder rodar una silla de ruedas. Entonces, si bien es difícil porque no lo hicimos al principio, no es tan difícil. Por eso es que, si bien nuestros técnicos ya estamos un poco más capacitados y sensibilizados hacia el tema, y ya sabemos que esto es obligatorio por la ley y por la Constitución también, es importante que nuestros políticos, nuestros gestores, nuestros tomadores de decisiones sepan que si bien es un reto, no es un reto tan complicado, porque si Ujú. bien el vehículo puede acceder a casi todos los lados, también una silla de ruedas puede tener técnicamente la misma habilidad de hacerlo. Ah, entiendo el punto. Sí, totalmente. Y ahí lo que falta es más conciencia, ¿no? Pero también Sí, dinero, o no tanto. sí. Bueno, si hay dinero para arreglar, para hacer bacheos, no sé qué, también puede haber dinero para arreglar una acera y todo un sistema de movilización para personas con discapacidad en las ciudades, así como también también puede haber dinero para hacer pequeñas mejoras en los espacios públicos y en las oficinas públicas y en el transporte público para que eso ocurra. Ujú. Así es. Y le pregunto también como urbanista, profesora, además de la carrera de urbanismo en el área de diseño vial, ¿qué cambios le haría usted ya si tuviese la responsabilidad de emprender un programa dentro de además este concepto y en general, pues, ¿no? De lo apropiado, de lo que es el deber ser en un diseño urbano para la que cumpla, que además responda a las necesidades de la gente? ¿Qué haría? ¿Qué cambios le haría, por ejemplo, a Caracas? En principio, cada ciudad tiene una característica distinta y cada zona Ujú, es una ciudad también, pero en general podemos decir que lo que necesitan nuestras ciudades, que son básicamente ciudades que se hicieron bajo la ideología moderna, sería un poco ponerlas más actualizadas en función de tal vez ampliar aceras, reclamar retiros para que las aceras sean más amplias, y de esta forma, si una persona que está en una silla de ruedas va transitando por una acera y se consigue con un poste, pues ya no lo va a hacer. Esas serían las estrategias de aprovechar un poco más la vialidad existente y el espacio público existente para podernos adaptar a estas nuevas necesidades. mm. Lo que pasa es que ya, por ejemplo, en el caso de Caracas, el Valle ya quedó, o sea, está muy limitado, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer cambios significativos, como uno ve en ciudades desarrolladas, en países desarrollados que planifican incluso a largo plazo, y uno ve que tienen la planificación contemplada en función del desarrollo social, y van ampliando las vías, van sumando servicios, van sumando todo lo que pueda requerir esa población que se instala en una zona determinada. Es una cosa increíble, admirable, que en el caso, por ejemplo, de nuestros países en desarrollo, pues no se contempla, muchas veces no se contempla la planificación que es esencial. Y en el caso de una ciudad como Caracas, uno ve hasta difícil en el tiempo porque se quedó pequeña, ¿no? Muy No apretada solo, para la cantidad de gente. claro, no solo se quedó pequeña, sino también es una ciudad que está en un valle montañoso. Entonces eso hace aún Exacto. más difícil todo. Pero si pensamos que el vehículo puede acceder a todos lados, también podemos pensar que el peatón, algo más básico aún, que las personas con discapacidad del peatón también pueden entrar a todos lados. Si cambiamos ese paradigma y convertimos nuestra ciudad Caracas en una ciudad que se pueda caminar, tal vez reduciríamos muchísimo el número de vehículos que haya
aumentaríamos la cantidad de personas que caminen esta ciudad, que esta ciudad es muy difícil de caminarla, es hermosa y tiene muchas cosas que ofrecer, pero es muy difícil de caminarla, y derivado de estas acciones podemos tener en principio muchos problemas de congestión vial. Pero el vehículo no es la única forma de desplazarse. Hay otros Ujú. métodos más, la bicicleta, pie, también la silla de ruedas, etcétera, y eso también también son parte de la ciudad que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, bien, ahorita la congestión es del 99% en personas, en peatones, y en vialidad tal vez sea un 60% de congestión. Tal vez hay que esa balanza la tenemos que llevar más hacia la acera, hacia el peatón, hacia la persona con discapacidad, para que la ciudad ofrezca mucho más servicios a más personas. Mm. Claro, creo que es más fácil incluso de implementar, por ejemplo, estas políticas en otras ciudades como o regiones como puede ser, por ejemplo, Lara, Sí, en por Lara y Barquisimeto, Puerto Barquisimeto. Ordaz, ciudades Ujú. planas, que siempre es Planas. más sencillo hacer este tipo de intervenciones. Pero Caracas todavía tenemos mucha gente que aún está en el país, que gente muy profesional, bien capacitada, que todavía puede responder a situaciones específicas de la ciudad, sobre todo lo más difícil que son en las colinas, en las montañas, y hay soluciones. Hay soluciones técnicas que nos permiten lograr tener una accesibilidad universal. Ujú. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, profesor. Anil Ramakrishna es urbanista, es profesor de la carrera de urbanismo en el área de diseño vial. Y de hecho, ya para terminar, bueno, quisiera saber qué tan organizados, por ejemplo, personas como usted, están para lograr en algún momento, ¿no? Todavía una mayor conciencia y que esto que hoy hemos revisado, pues se pueda cristalizar más rápido, se pueda cristalizar además, como corresponde. Sí, los profesionales como yo y los estudiantes y mucho del personal técnico está sensibilizado hacia esto. El mensaje debería ir hacia los tomadores de decisión, hacia los políticos, hacia los consejos comunales, hacia las personas que toman decisiones. Y ellos van a recibir a cambio unos profesionales bien capacitados que puedan responder a las necesidades de la accesibilidad universal. Más nada. Gracias una vez más. Vamos a cerrar esta primera hora. Queda una segunda parte. Hasta las 3 estaremos con ustedes. La segunda hora es para Caracas, pero igual, como siempre les recuerdo, tienen opciones, aquellos que se desconectan en este momento de la señal en vivo, de seguir escuchando el programa a través del canal Mundo UR por YouTube y también pueden descargar la Mundo UR en el celular, no solamente para que puedan disfrutar del contenido de éxito, sino también del resto de las radios del grupo Unión Radio 1 y 56.